En 1957, Irán firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación nuclear dentro del programa Átomos para la Paz que permitió el acceso a tecnología, formación y materiales nucleares en un contexto de alineamiento estratégico con Washington, al país que entonces se llamaba Persia, bajo el gobierno, obviamente, de Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah, que el programa integró un proyecto de modernización estatal con cooperación estadounidense. En 1959 se creó el Centro de Investigación Nuclear de Teherán y se instaló un reactor de investigación alimentado con uranio altamente enriquecido, suministrado por los Estados Unidos dentro de este programa de desarrollo nuclear civil. Este primer núcleo proporcionó capacitación técnica y acceso directo al manejo de materiales nucleares al país persa. Durante la década de 1960, el desarrollo se mantuvo dentro de los parámetros civiles con formación de especialistas en el extranjero y sin una infraestructura industrial propia capaz de sostener de manera autónoma el ciclo nuclear completo. Esa limitación condicionó la posterior evolución del programa y en la década de 1970 adquirió una escala muy diferente. Irán firmó contratos con Siemens, KWU, para la construcción de reactores en Bushehr y negoció acuerdos adicionales con Francia y con Estados Unidos. El plan contemplaba la construcción de varias centrales nucleares con capacidad de regeneración ya importante. Aunque el volumen, eso sí, de las inversiones y la arquitectura del proyecto indicaban una ampliación sustancial de las capacidades nucleares persas. La Revolución Islámica de 1979 interrumpió ese proceso que había iniciado la monarquía de Reza Pahlavi. Las empresas extranjeras abandonaron los proyectos y los trabajos en Bushehr quedaron paralizados y gran parte de la infraestructura quedó inoperativa y prácticamente abandonada. Durante la década de los años 80, en ese contexto de guerra entre Irán e Irak, el programa quedó relegado y aunque la experiencia del conflicto y el uso de armas químicas por parte de Irak suministradas por Occidente influyeron en la percepción de seguridad del régimen, este prefirió no utilizar armas de destrucción masiva. A partir de 1999, el programa A partir de 1990, el programa se reactivó con una orientación diferente. Irán retomó la construcción de Bushehr con el apoyo de Rusia, que aportó asistencia técnica y permitió completar el reactor nuclear existente. En paralelo, el país inició el desarrollo de un ciclo nuclear operativo, incluyendo minería de uranio, conversión, enriquecimiento y fabricación de combustible, con el objetivo de reducir la dependencia exterior. En este proceso, Irán accedió a tecnología sensible a través de distintas redes internacionales. La primera fue la vinculada a Abdul Qader Khan, que proporcionó diseños de centrifugadoras de tipo P1 que servirían de base para las posteriores IR-1 iraníes. Este paso fue lo que permitió iniciar el enriquecimiento de uranio con tecnología propia derivada de esos modelos, pero también de uso civil. En agosto de 2002, la revelación de las instalaciones de Natanz y de Arak modificó de forma inmediata la percepción internacional del programa iraní. Natanz se configuró como un centro de enriquecimiento con miles de centrifugadoras del modelo IR-1, mientras Arak quedó asociado a un reactor de agua pesada. El programa entró de esta manera en una fase de inspección permanente, sanciones y presión diplomática. Entre el año 2003 y el año 2005, Irán suspendió temporalmente el enriquecimiento de uranio en este contexto de negociaciones con los países europeos. La reanudación posterior del programa se acompañó de un incremento progresivo del número de centrifugadoras y de la capacidad de enriquecimiento del país. En 2009, se puso de manifiesto la existencia de la instalación de Fordo, construida en un emplazamiento subterráneo y diseñada para operar en condiciones de mayor protección frente a los ataques occidentales. En paralelo a toda esta situación, el programa fue objeto de una campaña continuada de sabotaje con la intención de destruirlo. Entre 2007 y 2010, el malware Stuxnet afectó a las centrifugadoras iraníes de Natanz,
provocando la destrucción de aproximadamente unas 1.000 unidades de la IR-1. Durante los años siguientes, se produjeron nuevamente ataques contra las instalaciones nucleares y asesinatos selectivos de los científicos que estaban vinculados al programa, introduciendo de esta manera una presión constante sobre el desarrollo del programa militar nuclear iraní. En 2015, finalmente, se alcanzó el llamado Acuerdo Nuclear del JODPA, los Acuerdos de Viena, que establecieron límites concretos de enriquecimiento máximo del 3,67%, reducción del stock de uranio a 300 kilos y una limitación a 5.060 centrifugadoras del modelo IR-1 en Natanz y de conversión de Fordow en una instalación sin enriquecimiento activo. El sistema de verificación por la Organización Internacional de la Energía Atómica incluyó una monitorización continua, el acceso a las instalaciones y un control del ciclo de combustible que les llevó a certificar de manera constante el cumplimiento de los acuerdos por parte de Irán. En 2018, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el año anterior, Estados Unidos se retiró del acuerdo, modificó esta situación e impuso nuevamente sanciones a Irán. Y a partir del año 2019, Irán comenzó a superar los límites de los acuerdos de Viena de manera continuada ante el incumplimiento por parte de los Estados Unidos de los acuerdos de Viena y elevó el nivel de enriquecimiento y amplió la infraestructura de sus instalaciones nucleares. Se introdujeron de esta manera centrifugadoras mucho más avanzadas, como eran la IR-2M, la IR-4 e incluso la IR-6, que eran capaces y son capaces de enriquecer uranio a mayor velocidad que las IR-1, reduciendo el tiempo necesario para alcanzar unos niveles elevados de enriquecimiento. Este evolucionó de forma concreta, del 3,67% fijado en los acuerdos de Viena a niveles del 20% y posteriormente del 60%, acercándose al umbral técnico necesario para el uso militar de este combustible si se completaba el tramo final. Este incremento se produjo en paralelo a la reducción del acceso del Organismo Internacional de Energía Atómica a los núcleos y a las centrales nucleares y a los sistemas de monitorización y aparte de las instalaciones que fue restringido por Irán. Antes de los ataques de este marzo de 2026, la Organización Internacional de la Energía Atómica había verificado un stock de 440,9 kilos de uranio enriquecido al 60%, y parte de ese material se encontraba almacenado en las instalaciones subterráneas, especialmente en Isfahán, junto con nuevas estructuras cuya situación no ha podido ser nunca plenamente verificada. El estado actual del programa nuclear militar de Irán navega entre la coexistencia de infraestructura completa del ciclo nuclear y un material altamente enriquecido y la reducción de su verificabilidad internacional con una capacidad técnica que permite avanzar desde niveles civiles hacia niveles militares en un plazo reducido si se toma la decisión política correspondiente por el gobierno de Teherán. Hoy vamos a analizar esta cuestión. Vamos a verlo. Hubo un escritor que se negó a obedecer, un autor irreductible, hostil a las ficciones de su tiempo, enemigo del consenso y ajeno a toda moralización tranquilizadora. Pío Baroja no fue un liberal ejemplar, ni un demócrata edificante, ni un humanista de manual. Fue un rebelde, y por eso sigue siendo incómodo. Baroja atacó el parlamentarismo y la democracia, asumió el conflicto como condición permanente, despreció el igualitarismo, afirmó la desigualdad de las razas y señaló sin rodeos a la ciudad moderna, a las masas, a los anarquistas, a los comunistas y a los que siempre han manejado el dinero como las fuerzas de la disolución. Sus coincidencias históricas con el nacionalsocialismo como fenómeno de su tiempo y con la obra de Spengler, leída de forma conflictiva, sin caricaturas ni filtros, forman parte del campo real en el que su pensamiento fue comprendido, combatido y discutido. Todo está ahí, en sus libros, en sus cartas, en sus palabras, ocultado por los que han hecho de Baroja un negocio. Ese Baroja es el verdadero, el que restituye Javier Nicolás a la cultura de nuestro tiempo, unitario, áspero, lúcido, sin concesiones, profundamente vasco, español y europeo.
Un Baroja que fue fragmentado durante décadas, que aquí reaparece entero, con todas las aristas que lo hacen inaceptable para nuestra época. La Sociedad Spengleriana Española acompaña esta obra con un prólogo de Francisco José Fernández Cruz Sequera, que fija su valor en la recepción española de la obra de Spengler, devolviendo a Baroja el lugar que le corresponde en la crisis europea del siglo XX, sin corregirlo ni domesticarlo. Por eso Baroja sigue siendo un problema, y por eso debe ser leído hoy, para quienes prefieren la verdad a la paz. La rebeldía política de Pío Baroja, de Javier Nicolás, a la venta en Amazon. La historia de Israel en el programa nuclear israelí no es la misma historia que la del programa nuclear iraní. En los dos casos acaban y empiezan en la letra I, pero las coincidencias terminan ahí. Iraní, israelí. Punto. Final de las coincidencias. En 1957, Irán se incorporó al programa nuclear estadounidense Átomos para la Paz. ¡Sorpresa! Igual que Israel. Y bajo el gobierno de aquel sátrapa y de ese tirano, que fue Mohammad Reza Pahlavi, pues desarrolló el programa nuclear con asistencia occidental, que incluía reactores de investigación, la formación de personal técnico, igual que Israel. Y además incluso un poquito más tarde, que Israel entró antes. Pero sin embargo, pues se conformaron con tener energía nuclear de uso civil. Total, estamos hablando de un país que era una colonia de la British Petroleum, heredada después, que por cierto tenían algo que ver con ella una empresa de los Roque no sé cuántos, y una familia. Y luego esto pasó a Estados Unidos, que tuteló el país, y en la década de los 70 pues ya se firmaron unos acuerdos con distintas empresas europeas y estadounidenses para construir centrales nucleares dentro de un marco estrictamente civil y con un propósito completamente desvinculado del uso militar. La revolución de 1979 evidentemente cambió muchas cosas y también cambió la situación del programa nuclear iraní, porque parte de la infraestructura nuclear se paralizó. Y durante la década de los 90, prácticamente los siguientes 10-15 años, no se hizo nada. Ya durante la década de los 90, el programa se reactiva con cooperación tecnológica de Rusia, de la Unión Soviética. En aquel momento, de Rusia, no de la Unión Soviética. La Unión Soviética acababa de claudicar. Rusia fue lo que le permitió a la República Islámica de Irán retomar el desarrollo nuclear, pero bajo un esquema distinto al que había tenido durante la etapa del Shah. Ahí se crearon nuevas instalaciones, nuevas líneas de trabajo que no estaban completamente declaradas de forma abierta. Oiga, como si fueran israelíes, que no declaraban todo lo que hacían. La cosa siguió así hasta que en agosto de 2002 la revelación de las instalaciones de Natanz y de Arak, que es la existencia de estas instalaciones y de los programas de enriquecimiento de uranio, pues introdujo una ruptura clarísima en la percepción internacional que se tenía de la República Islámica de Irán. Natanz comenzó a ser visto como un centro de enriquecimiento con centrifugadoras de las de entonces, bastante antiguas, que tenía miles de centrifugadoras del tipo R1 y R1, y Arak se vinculó a la producción del agua pesada necesaria para el desarrollo, como ustedes han visto con anterioridad. Todo este proceso que les acabo de contar, España lo cubrió completo, y la única razón por la que España no desarrolló un arma nuclear, porque España, sin ayuda de nadie y sin asistencia técnica de nadie, reprodujo todo el proceso tecnológico desde la Junta de Energía Nuclear en el CIEMAT del resto de países. Y se lo pusieron sobre la mesa a Franco para que firmase el desarrollo del arma nuclear a principios de los 70. Franco nunca quiso hacerlo y nos condenó, obviamente, a perder la independencia nacional de España, a perder nuestra soberanía y
a convertirnos en una potencia limitada, autónoma, pero no independiente. Y el principal obstáculo entre la decisión de Franco y la concreción de esto fue el almirante Carrero Blanco, que apoyaba personalmente el proyecto llamado el Proyecto Islero, la Operación Islero, y automáticamente hubo un fatal atentado terrorista coincidiendo al día siguiente de la entrevista que mantuvo con Henry Kissinger, y 3 chicos de 22, 23 años, sin ninguna experiencia en manejo de explosivos, perpetraron un atentado de una sofisticación tecnológica que solamente estaba a nivel de los más importantes servicios secretos del mundo. De hecho, chavales de 22 o 23 años haciendo un agujero en el centro de Madrid, al lado de la Embajada de Estados Unidos, tenían difícil plantearse una explosión exactamente en el centro exacto del vehículo, del Dodge Dart en el que viajaba Carrero Blanco, para que volase por encima del edificio, terminando en la terraza contigua. Eso, si hubiesen sido 20 centímetros, 30 más adelante, o 23 centímetros o 30 más atrás, el vehículo hubiese salido proyectado hacia adelante, hubiese salido proyectado hacia atrás, pero nunca en vertical hasta subir a la terraza. Pero esto fue fruto de la casualidad y también fue fruto de la conocidísima competencia de los chavales de 23 años de los años 70 para el manejo de explosivos militar y sobre todo la capacidad para sincronizar la actuación cuando uno se pone con un mono en una farola de trabajo y le dice a uno así, ¡que viene, que viene! Y entonces el otro está así en una caja, conecta los cables y vuelan. Esa capacidad que tenemos los españoles para entendernos a voces por la calle levantando los brazos equivale a la máxima tecnología militar de principios de los años 70. Pero no me hagan caso. Estas son probablemente cosas que, por ejemplo, solamente las entendían así el agregado militar de la República Argentina cuando lo informa a su país de lo que ha ocurrido, y yo. Pero son casualidades. Bien, como iba diciendo, en agosto de 2002, ya en el programa nuclear iraní, la revelación de las instalaciones de Natanz y de Arak pues introdujo esa ruptura internacional, porque de repente se dan cuenta que los iraníes tienen centrifugadoras generando combustible y que tienen otro centro generando pues agua pesada. La cosa no es exactamente lo que se pensaban. A partir de ahí el desarrollo técnico iraní avanzó junto con operaciones encubiertas que estaban dirigidas a interrumpirlo. Empezaron a atacarles, pues igual que Israel, ¿verdad? Ah, no, que Israel no la atacó a nadie, al contrario, les dejaron hacer. ¡Qué casualidad! Vamos a ver, entiéndanlo, es que la excepcionalidad israelí llama la atención, nada más, no digo más. Bueno, pues ya en torno a 2007-2010 se introdujo un virus informático que fue el llamado Stuxnet en la central de Natanz, y eso provocó la destrucción de aproximadamente 1 millar de centrifugadoras IR1 al alterar todos los ciclos de rotación, y eso fue la primera vez que introdujeron un elemento de retardo de ese proceso, de esa capacidad de enriquecimiento. Oiga, pues Estados Unidos no hizo lo mismo con Israel. ¿Sería que estaban distraídos? ¿O les coincidiría con la Super Bowl? Oiga, pues qué casualidad, ¿no? Por cierto, ¿qué capacidad y qué presencia tiene la minoría judía en Irán? Exactamente. ¿Y qué capacidad y qué presencia tiene la minoría judía en Estados Unidos? La misma, más o menos, seguramente. No me hagan caso. En 2015, el acuerdo nuclear, los acuerdos de Viena, el 5+1, pues establece unos límites muy concretos. Enriquecimiento restringido al 3,67% y un máximo de 300 kilos. Y no más de 5.600 centrifugadoras IR1 en Natanz. Y un sistema de verificación completo. Es decir, en Irán estaban obligados a enseñar más cosas además de la garita del guardia, del parking, de la cafetería, del autoservicio.
Es decir, la Organización Internacional de Energía Atómica lo podía vigilar todo, sin excepción. Y a partir de ahí, ese proceso de monitorización continua por la OIEA tuvo acceso a todas las instalaciones y a todo el control del ciclo de combustible, certificando durante los siguientes 3 años en todas las inspecciones que Irán cumplía estrictamente con los acuerdos de Viena y que el programa nuclear iraní estaba dirigido exclusivamente a un uso civil. Hasta ahí vamos bien. Pero claro, en 2018, al año siguiente de llegar Donald Trump a la Casa Blanca, el suegro de Harris Kirchner, el consuegro del padre de Harris Kirchner, el padre de la hija que ha ocupado portadas de revistas como la judía más influyente de Estados Unidos, conversa, eso sí, pues acordó la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de Viena, por la sencilla razón de que no contemplaba pues el programa de misiles que Israel decía. Por cierto, ¿alguien le ha preguntado a Israel por los Jericó 2 o los Jericó 3? No, nadie le ha preguntado. Bueno, son cosas que pasan, olvidos. Bien, desde 2019 Irán incrementó el enriquecimiento, obviamente, por encima de los límites establecidos, porque ya no existía el Acuerdo de Viena. Si Estados Unidos no cumple los acuerdos de Viena, Irán no tiene por qué hacerlo. Es decir, una de las cosas básicas de la firma de cualquier contrato es no solamente el equilibrio entre la posición de las partes, sino que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes y por lo tanto el cumplimiento de los acuerdos de Viena no puede quedar al arbitrio de Washington. Y si Washington incumple sus obligaciones, en este caso las sanciones, no puede exigir a Irán el cumplimiento de nada. Pero, ¡ay, qué malos son los iraníes que no están cumpliendo los acuerdos de Viena! Pero si no tienen obligación. Si quien les ha nuevamente ha vuelto contra ellos es Estados Unidos. Bueno, pues entonces ahí Irán dice sí, así que decís que no cumplís, ¿no? Muy bien. Comenzó a instalar centrifugadoras mucho más avanzadas que las ya muy antiguas IR-1 y comenzó a instalar las IR-2M y también las IR-6. Calculen la diferencia. Eso significa que a lo largo de ese año 2019 y 2018, a la vista de lo que, bueno, hasta a partir del año 2019, a la vista de la forma de actuar de Estados Unidos, decidió no permitir las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica tal y como se venían haciendo y empezó a restringirlas en su duración, en su extensión y en su intensidad. A partir de ahí, obviamente, le puso límites a los sistemas de monitorización y limitó también el acceso a según qué actividades de las centrales nucleares. En ese punto, de 3,67% de enriquecimiento pasó al 60%, que es el nivel técnicamente próximo al necesario para el uso militar si se completa el tramo final. Es decir, en aquel momento Irán estaba ya en posición prácticamente de fabricar un arma nuclear. En aquel momento la Organización Internacional de Energía Atómica había verificado que tenía un stock de 440,900 kilos de uranio enriquecido al 60%. Y eso ya da para mucho, ¿eh? Bueno, pero obviamente no se sabía dónde estaba ubicado. Había una incertidumbre acerca de la localización muy importante y también sobre el estado de nuevas instalaciones subterráneas, sobre todo en Isfahán. Bueno, pues ya sabemos la historia. Desde 2018-2019 de repente se les ocurre que tienen una guerra más interesante, que es la de Ucrania, y deciden llevar la democracia a Rusia, Ucrania, Bielorrusia, el Polo Norte. Y en los ratos que les deja libre la democracia que van llevando a los sitios, deciden que también hace falta llevar la democracia. Bueno, ya habían llevado la democracia a Siria, unos cuantos sitios más, a Libia. Y entonces se acordaron de que ahí va. Pero si también está Irán, que teníamos ahí una cosa con ellos pendiente. Y evidentemente, una vez que vuelve en enero, el 20 de enero de 2025 a la Casa Blanca Donald Trump, ese gran prohombre
de Israel en Estados Unidos, no lo digo yo, lo dice Israel. Israel ha dicho una y otra vez que ha sido el presidente de los Estados Unidos más favorable a los intereses de Israel, pues a los 5 meses, porque para qué va a esperar más, concretamente a mediados de junio, no llevaba ni 5 meses en la Casa Blanca, poco más de 100 días, decide iniciar la guerra contra Irán, porque estos son como el perrillo grande y el perrillo chico en la finca del rico. El perrillo grande no se mueve si no se mueve el chico, y el chico es Israel, y entonces el chico salía allí, guau, 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 guau. Y entonces ya, claro, si es que no les quedó más remedio. Y inician la guerra de los 12 días contra Irán y atacan las instalaciones nucleares porque, claro, Israel no tiene la capacidad para destruir las instalaciones subterráneas de Irán, y deciden que los que tienen que ir para allá son los de la GBU, las bombas de penetración de hasta 60 metros en hormigón. Claro, el problemilla que tenían es que en ocasiones las instalaciones estaban a 90. No obstante, pensaron ellos en plan marca ATME y el correcaminos MIMIC, pues si soltamos 2 en el mismo sitio, pues hacemos el bujero más profundo. Y así lo hicieron. Soltaron 2 en el mismo bujero y el bujero se hizo muy gordo. Y de esa manera fue como pudieron destruir la planta piloto de enriquecimiento en superficie, o por supuesto, la infraestructura eléctrica del complejo de Natanz, y también la subestación y el edificio principal de suministro y 2 generadores de emergencia. Es decir, que tampoco era para salir corriendo. Y en Isfahán, ahí es donde resultaron dañados 4 edificios, uno el laboratorio químico central, luego la planta de conversión de uranio, la planta de fabricación de combustible del reactor de Teherán y la instalación del procesamiento de metales de uranio enriquecido que estaba en construcción. Es decir, que cuando salió allí Donald Trump diciendo hemos retrasado el programa por lo menos 2 años y tal, hombre, la gran victoria de Estados Unidos contra Irán, hombre, dicho así, pues va a parecer que, no sé, a medias, ¿no? Bien, pues el 17 de junio, ya terminados los bombardeos y demás, la Organización Internacional de Energía Atómica analiza las imágenes tomadas por satélite en alta resolución y concluye que además había impactos directos en las salas subterráneas de enriquecimiento de Natanz, que es lo que habían hecho a base de soltar la GBU en el mismo sitio, haciendo el agujero más gordo. Y que en consecuencia no se podía verificar de forma exacta qué daños habían realizado sin una inspección directamente en el mismo lugar. De esa manera se podría conocer el estado del material nuclear almacenado y determinar qué parte del stock iraní de material enriquecido permanecía accesible, o qué parte estaba desplazada o qué parte estaba bajo los escombros. Y ahí quedó la cosa. Y claro, pues Benjamín Netanyahu, que sabe precisamente que la guerra es un elemento fundamental para mantenerse en el poder, porque si no tuviese una guerra tendría que inventarla, porque si no le echan a la calle en 10 minutos, pues siguió haciendo de perrillo chico animando al grande, hasta que ya directamente, merced a los cristianos sionistas, concretamente Lindsey Graham y el resto del lobby en el interior de Estados Unidos, al tonto de Carabaña que es Donald Trump, le ha hecho la 314 jugando al trile y se lo ha llevado a la actual guerra del 28 de febrero. Un tipo que no tiene mejor idea que mandar a negociar a Suiza, será porque evidentemente no tenía ninguna intención de negociar nada ni de cumplir nada, a su paisano, coleguilla de barbacoa de los sábados, Steve Witkoff. Para que se hagan ustedes una idea, en la negociación de 2015 fueron 10 expertos, apoyados por distintos departamentos en Estados Unidos. Y de esa manera, 10 expertos y los servicios auxiliares consiguieron los acuerdos de Viena. El señor Steve Witkoff no se sabía ni dónde estaba exactamente Irán en el mapa. Lo digo literalmente. Tenía problemas cuando habló con los mediadores omaníes para ubicar Irán en el mapa. Y luego, por si éramos pocos, pues claro, lógicamente,
la confianza para negociar cuenta. Cuando tú tienes una relación con una persona, esa persona, la confianza, esa confianza entre dos partes a la hora de firmar un contrato es absolutamente ineludible, es insoslayable. Si no confías en que el otro va a cumplir, ¿para qué firmas? Bien, pues en este caso, ¿cuál será la confianza que tiene Irán en Donald Trump? Que la propuesta de 18 folios que le muestran al mediador omaní con la propuesta para volver al uso civil, no le dan copia porque saben que Donald Trump la va a publicar en Truth Social, en su red social. Este es el nivel. Es decir, la propuesta que le quiero hacer al jefe del Estado de un país no se la dejo por escrito porque la publica en redes sociales. Yo sé que es difícil creer, siempre tendemos a pensar que la gente y las estructuras, hombre, la CIA, hombre, la Guardia Civil, hombre, el SAS. Y luego, cuando uno está dentro de estas historias, no se hacen ustedes una idea de que esto es Manolo con la ñapa, para habernos matado. Tengo anécdotas muy buenas sobre el particular, para habernos matado. Y luego lo escuchas en la radio y dices, bueno, pues lo han contado bien, Sí, lo que pasa es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque tú sabes, mediante un plan minucioso por parte de especialistas. Pero vamos a ver, que alguien me diga que el Maño es especialista en algo, tú ya conoces, pues sí, y el Maño va a ser especialista en cogerse una tajada los sábados. Oiga, pero te lo cuenta la COPE y te lo publica la ABC y parece que allá ha caído el cuerpo especial de la Guardia Civil minuciosamente preparado y ha ejecutado aquello con una exactitud. Y tú, claro, luego la gente va por ahí y te vas a Andorra de excursión y te dicen, pues yo tengo un primo que es espía y que lleva 2 pistolas. Y tú miras así a otra y dices, pues si esta es tonta, ¿cómo será el primo? Bien, pues como les iba diciendo, es que tengo más de una. Entonces, como les iba diciendo, pues esta es la situación en la negociación de este mes pasado de febrero. Se veía cristalino que iban derecho a la guerra y de hecho nosotros el día 13 de febrero en el canal publicamos un programa que se llama Guerra Inminente porque tenemos más que claro que quien decide si hay o no hay guerra es Israel. Israel ni está ni se la espera en Suiza, en Ginebra, ni con los omaníes, ni con nadie. La guerra estaba cantada. Desde ahí dedicamos 3 o 4 programas a explicar el estado de las cosas y de hecho el último programa dijimos en 72 horas veremos qué pasa y efectivamente lo que pasó fue la invasión, el ataque. Bien, a partir de estos ataques de 2026 se dirigen nuevamente contra instalaciones del programa nuclear, contra otros muchos sitios también, pero estamos ciñéndonos al tema nuclear. Por supuesto, vuelven a Natanz y vuelven a Isfahán. Y vuelven a atacar las infraestructuras críticas de los 2 centros nucleares. Y ahí el Organismo Internacional de Energía Atómica dice, mire, a mí no me pregunten nada, porque si yo ya antes de esto no sabía ni tenía ni idea cuál era la situación, ahora después de esto es que no reconozco en las fotos ni el sitio. Y obviamente es que no habían verificado las instalaciones después de la guerra de los 12 días como para saber lo que había pasado ahora. A eso le dice, oiga, ¿y qué stock tienen operativo los iraníes de los 440,9 kilos? Pues ya vi que me pregunta, yo qué sé. Y ni dónde lo tienen, ni dónde quedó, ni si lo han sacado. Bueno, a partir de ahí, la realidad es que a 28 de febrero yo creo que ni Jamenei sabía dónde tenían, ni qué tenían, ni cómo lo tenían. Esa es la realidad. Y ahora, esta es la situación, las 2 historias de los 2 programas nucleares que, como verán ustedes, no son precisamente ni equivalentes ni homogéneas. Coinciden en que los 2 países empiezan israelí-iraní, como les decía, con una I y terminan con una I, y que ambos entraron en el programa Átomos para la Paz, pero en condiciones muy diferentes. A partir de ahí, ¿alguien me puede explicar por qué ante casos idénticos reciben tratamientos diferentes por parte de la comunidad internacional? ¿Alguien me puede explicar por qué está muy mal que los clérigos iraníes resuelvan y dicten sentencia sobre cuestiones de familia en Irán, pero no está mal que lo hagan los rabinos en Israel también en materia de familia, por ejemplo un divorcio? ¿Por qué unos son una democracia y los otros no? No sé,
lo apunto como idea. Ustedes, si tienen respuestas, pónganselas. Y ahora la pregunta del millón es: ¿en qué jardín nos están metiendo? Porque evidentemente aquí hay riesgos reales. Si alguien le arrea un zambombazo a una central nuclear y le da en mal sitio, esto es como el que le mete un puñetazo a otro, lo tira patas arriba, mete con la cabeza en un bordillo y lo mata. Es casi o sin querer, pues te vas a ir para la cárcel 4 años por homicidio imprudente, pero la has liado. Pues aquí ocurre lo mismo. Vemos que concretamente el riesgo es real. ¿Qué pasa? ¿Qué podría ir pasando? Hagámonos una idea. Por ir pensando y por ir poniéndole contenido, porque estos días todo el mundo habla de escalada nuclear, ataque nuclear, pero explicarlo concretamente poco, de eso vemos poco. Bien, en junio de 2005 se confirmó la destrucción de parte de la superficie de la planta piloto de Natanz y también daños en las salas subterráneas, precisando además que dentro de la instalación existía contaminación radiológica y química por presencia de hexafluoruro de uranio, fluoruro de uranilo y fluoruro de hidrógeno, aunque sin que hubiese un aumento anormal de radiación fuera del perímetro de la central. En Bushehr, un proyectil de los que lanzaron estos señores ha caído en marzo de 2026 a unos 350 metros del reactor. Evidentemente, a 350 metros al reactor le da la risa, no pasa nada, pero Rosatom, que algo tiene que ver porque son rusos, ha advertido que el complejo contiene aproximadamente 72 toneladas de material fisible y 210 toneladas de combustible gastado. Y esto significa que el riesgo es muy elevado y que aquí ya se ha golpeado una planta de enriquecimiento y se ha rozado una central nuclear operativa. Y que esas dos cosas han tenido lugar de forma previa al ataque iraní a Dimona. Bueno, ya, pero es que Irán ataca a una democracia, Israel a una teocracia. Ah, visto así, si lo explicamos luego al uranio. Uranio que no te puedes escapar de la planta porque esto es una democracia. ¿Comprendes? Tú te tienes que quedar ahí dentro. Te ha bombardeado la democracia. Cuando te bombardea la democracia, tú no te sales de la central. Ahora bien, si te bombardeamos ahí los de la teocracia, entonces sí sales. Pero si no, no. Es lo que tiene. Que hay que entender bien al uranio, hay que explicárselo. Porque si las cosas las explicas, ya no parecen lo mismo. Vivimos rodeados de ruido, de velocidad y de pantallas que ciegan. Hemos aprendido a movernos sin rumbo, a trabajar por inercia, a hablar sin decir nada. La ciudad ha reemplazado el silencio por la distracción y la vida sencilla por el consumo. El hombre se ha vuelto una sombra que corre detrás de una meta que ya no existe. Hace un siglo, Alexis Carrel lo advirtió. El progreso ha hecho al hombre poderoso, pero no sabio ni feliz. La incógnita del hombre es una llamada a despertar, a mirar lo que somos antes de que la técnica decida por nosotros. Spengler lo anticipó cuando escribió que cuando el alma creadora se agota y su impulso vital se solidifica en técnica, dinero y organización, deviene la decadencia de la sociedad y del hombre. Porque aún hay esperanza si el hombre vuelve a conocerse a sí mismo. La incógnita del hombre de Alexis Carrel, con introducción de Francisco José Fernández Cruz Sequera y un anexo con los comentarios de Jacques de Maillet. A la venta en Amazon.